gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Continuamos con el estudio de Primera de Juan y quiero, hermanos, dar como introducción lo que hemos venido tocando hasta este momento. Bien, estamos en el estudio de Primera de Juan, hemos dado una breve introducción. Estamos en este momento en el capítulo 1, vamos a iniciar el verso 2. Nuestra meta es llegar hasta el capítulo 2, verso 11, y estamos hablando en todo este tema de que todo creyente es exhortado por el Señor a caminar en la verdad y el amor. El creyente no solamente es desafiado a conocer la verdad y conocer el amor, sino caminar en ello. Como hijos del Señor, amados hermanos, nosotros debemos de caminar. Sin embargo, recordemos de que esto Juan lo escribió en un contexto. ¿Cuál era el contexto? De que estaba iniciando algo como se le llama el proto-gnosticismo, ¿ya? Y el docetismo, que es una facción, un área de lo que viene a ser el gnosticismo. Bien, recordemos de que el gnosticismo surgió al mezclar, ¿no?, ideas cristianas con filosofía pagana. Ellos creen en una división marcada entre los mundos espiritual y físico. Esa es la concepción que tienen los gnósticos. Lo espiritual se ve como algo bueno, como algo puro, y lo físico se ve como algo, como por ejemplo lo humano, el físico humano se ve como bajo, se ve como malvado. Las ideas gnósticas llevaron a errores graves sobre quién es Jesús y lo que vino a hacer. Y cuando hablamos de esta facción del gnosticismo, que es, por ejemplo, el docetismo nos menciona de que al ser una versión extrema del gnosticismo, enseña que Jesús no era verdaderamente humano, sino solamente Él parecía serlo. En su bautismo, por ejemplo, una de las cosas que ellos mencionan como una doctrina es que en el bautismo de nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre Él y luego el Espíritu Santo se apartó de Él cuando estuvo previo a la crucifixión. Estas son doctrinas totalmente erradas, son herejías, en la cual el apóstol Juan está ahora tomando esto como una manera de dejar clara evidencia de que estas cosas que estaba empezando a enseñar el gnosticismo evidentemente eran contrarias y totalmente heréticas con respecto a lo que es en verdad nuestro Señor Jesús. Así que en este sentido, ¿qué es lo que Juan enfatiza? Y esto es muy importante para nosotros. El apóstol Juan enfatiza y clarifica una verdad importante que lo vemos reflejado allí en Juan 8, 31 y 32. Veamos a ver qué es lo que nos dice la palabra allí en Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesús le dijo esto a los discípulos quienes habían creído en Él, ¿no? Le dijo esto: si vosotros realmente permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, esto es de suma importancia para nosotros como creyentes. En algún momento Pilato, estando al frente de Jesús, le dijo: ¿qué es la verdad? Le dijo de una manera irónica a nuestro Señor Jesús. Y lo cierto es que nuestro Señor Jesús en Juan 14, 6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que en esta verdad, lo que hemos visto ya allí en el verso 1, hemos visto estas evidencias de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que hemos visto? Y esto lo tratamos la semana pasada. Vimos que nuestro Señor Jesús da evidencia clara contra el gnosticismo.
utilizando los sentidos, como por ejemplo, dice en el verso 1, lo que hemos oído. Es decir, el apóstol Juan dice lo que hemos oído acerca de él. ¿Qué era lo que habían oído acerca de Jesús? Sus enseñanzas, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesús se paraba al frente de multitudes y hablaba. Mateo capítulo 5 nos da de manera magistral acerca de las bienaventuranzas, bienaventurados, ¿no? Todas las palabras de nuestro Señor Jesús, el apóstol Juan y los discípulos fueron testigos de primera mano. Ellos oyeron a nuestro Señor Jesús. Ellos, dice también el apóstol Juan, hemos visto. Él está refiriéndose, cuando dice hemos visto con nuestros ojos, está hablando de los milagros de nuestro Señor Jesús, está hablando de la vida en persona de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo allí, o sea, Juan y los discípulos pudieron ver con el sentido de la vista a nuestro Señor Jesús, no solamente en cuanto a persona como tal, sino también todos aquellos milagros en los cuales nuestro Señor Jesús hizo. Luego también Juan dice lo que nuestras manos palparon. Y lo cierto es que nosotros por simple razonamiento sabemos de que un espíritu no se puede palpar. Y aquí el apóstol Juan, él da evidencia y dice lo que nuestras manos palparon, lo que nuestras manos tocaron en cuanto a nuestro Señor Jesús. Ellos tocaron un cuerpo real de carne y hueso. El apóstol Juan agarró y se puso bajo el cobijo en el regazo de nuestro Señor Jesús. Y todos los discípulos estuvieron con él, multitudes estuvieron con él. Multitudes, personas tocaron. Alguna mujer agarró y dijo, si tan solamente el borde de su manto pudiera tocar. Y tocando el borde del manto de nuestro Señor Jesús, esta mujer fue sanada de aquel flujo de sangre que tenía. Cuando vino un leproso que no se podía acercar a nadie, era prohibido que un leproso se acercara a una persona, porque aún se consideraba que hasta el mismo viento, que si estaba a cierta distancia de una persona no enferma y el leproso se acercaba a esa cierta distancia, aún con el viento tal vez podría agarrar y pasar eso y transminar y llegar a la persona normal y afectarlo de la lepra. Era prohibido. Bíblicamente en el Pentateuco vemos de que era prohibido de que una persona se acerque a un leproso, a una persona quien estaba sana. Esta persona con lepra tenía que agarrar y ponerse de ropas raídas y decir, cuando estaba cerca de personas tenía que decir, inmundo, inmundo, tenía que decir para que las personas se alejen de él. Sin embargo, la palabra indica acerca de este leproso que se acercó a cierta distancia de Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme. El leproso no estaba esperando que Jesús lo tocara. Pero Jesús se acercó a él y dice, agarró y le dijo, quiero, lo tocó. Jesús tocó a este hombre y le dijo, quiero, sé limpio. Y en ese momento, inmediatamente, este hombre leproso fue sanado. Entonces vemos una clara evidencia acerca de todos estos sucesos. Y hoy, hermanos, vamos a hablar en este versículo 2 acerca de la palabra que nos indica acá en la Biblia. Justamente vámonos allí a Primera de Juan, capítulo 1, verso 2. Bien, pero siguiendo el contexto, veamos allí lo que nos dice desde el verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que nosotros aquí hoy vamos a hablar justamente acerca de la palabra de vida y vamos hoy exclusivamente a hablar acerca de este verso 2, donde lo que Juan aquí está queriendo decirnos en el verso 2a, cuando dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan aquí en este versículo lo que él está haciendo es como un breve paréntesis. ¿Para qué? Él está interrumpiendo este flujo de pensamiento para poder explicar mejor lo que él quería decir con esta frase, verbo de vida. Y cuando Juan habla acerca de esto, lo vemos allí en el punto 2b, cuando Juan habla de la vida, Juan aquí está destacando a Jesucristo como la vida. Juan, el apóstol Juan está destacando a nuestro Señor Jesucristo como la vida.
Bien, allí el Hijo de Dios no solo trajo vida, sino que la palabra nos dice que Él es la vida misma, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es fundamental para nosotros. No, como creyentes, debemos de entender y debemos de agradecer a Dios de que nuestro Señor Jesucristo es la vida misma. Eso es lo que nos dice allí su palabra. En Juan 14:6, justamente Jesús dijo eso. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que vemos allí el énfasis de Juan en que esta vida no es simplemente un principio abstracto, sino ni tampoco una filosofía, sino que cuando habla de la vida, habla de la persona viva y real de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús es un Dios encarnado. Nuestro Señor Jesucristo se reveló en la historia humana. Uno de los principios del deísmo es que dice el deísmo de que Dios creó, Dios hizo toda la creación, Dios hizo el mundo, el universo, y luego dice de que Dios agarró y se alejó de su creación y lo dejó que la creación hiciera como bien pudiera vivir. Pero la palabra de Dios nos muestra de que esto no es tal. Dios ha interferido en el curso de la historia. Dios ha administrado la historia de acuerdo a su voluntad. Y vemos en este periodo, en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesús, que Dios interfirió en el curso de la historia de manera directa con el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es lo que podemos ver de que nuestro Señor Jesús se reveló justamente en la historia de la humanidad. Bien, así es que eso es lo que nos dice de alguna manera para nosotros el entender esto de que nuestro Señor Jesús vino como persona encarnado. Nos dice en Juan 17:3, anótelo por favor allí al margen. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿No? La vida eterna consiste en creer en nuestro Señor Jesús, en creer en Él, en creer en su encarnación, en que Él estuvo aquí como hombre, 100% hombre, ¿no? 100% Dios. Y vino y murió por nuestros pecados. Así es que este es esencialmente el mismo mensaje que proclamó en su evangelio nuestro Señor Jesús. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Podemos ver también de que al llamar a Cristo la vida, Juan demostró que la vida eterna surge de nuestra unión con Él. Conocer a Jesús es compartir la propia vida de Dios. Qué hermoso para nosotros la comprensión acerca de esta verdad, ¿no? La vida eterna surge cuando nosotros nos unimos a Cristo. Romanos capítulo 6 habla acerca justamente de esto cuando dice de que nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo fue muerto, dice el creyente muere. Muere a su egocentrismo, muere a sí mismo, viene a ser, dice, sepultado como nuestro Señor Jesucristo fue sepultado y resucita, al igual que nuestro Señor Jesucristo resucitó. El creyente resucita en el Señor en cuanto a buenas obras, resucita en cuanto a una actitud diferente con respecto al Señor Jesús, resucita para buenas obras, según Efesios 2:10. Así es que cuando el creyente se une con el Señor Jesús, es allí donde surge plenamente la vida eterna. Y vamos a ver un poquito más adelante en qué consiste justamente esa vida eterna. Lo vamos a ver un poco más luego. Juan 5:26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tuviera vida en sí mismo. ¿No? Como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también tiene vida en sí mismo. Juan 1:2c dice, porque la vida fue manifestada
Y cuando decimos esto de que la vida fue manifestada, lo que Juan quiere decir, la palabra que Juan utilizó, esta palabra manifestada es la palabra faneró, es una voz griega. La palabra faneró para nosotros es clave. ¿Qué es lo que Juan está queriendo decir esto? Vemos allí en distintas partes de sus escritos del apóstol Juan, cuando por ejemplo él se refiere a la palabra faneró, cuando quiere decir de que se muestra o se revela algo que antes era oculto o que estaba invisible, pero que ahora se hace visible. Esa es la manera en la cual Dios siempre opera, ¿no? En Deuteronomio 29 dice que Dios nos ha revelado todas aquellas cosas que Él ha querido dar a conocer. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos que Dios no nos las ha revelado. Y el apóstol Juan dice, lo que hoy no conocemos, lo conoceremos cuando estemos con Él. Hay muchas cosas que hoy quizás nos podemos preguntar, pero lo cierto es de que nosotros conoceremos esta palabra faneró, es que Dios o nos las ha revelado ya o nos los va a mostrar cuando nosotros estemos en su presencia. En este caso, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús nos reveló. Una de las primeras cosas es que nuestro Señor Jesucristo se reveló y Él también, por medio de sí mismo en su enseñanza, nos reveló también muchas cosas. Allí está esta palabra faneró. Bien, Juan usó esta palabra para describir tanto la primera venida de Cristo como también su segunda venida. Veamos allí lo que nos dice 1 de Juan 3, 5, 8 y 1 de Juan 2, 28 y 3, 2. Primera de Juan 3, 5, 8. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. Primera de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Muy bien, así que en estas palabras que menciona el texto, allí vemos justamente esta palabra faneró, ¿no? La palabra revelado, ¿no? Y otras formas sinónimas en que él utiliza, en este caso describiendo lo que ha venido a ser la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y describiendo también lo que va a hacer cuando nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente en su segunda venida. Vemos también aquí en el verso 1, 2d, y cuando el apóstol Juan continúa y dice, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Miren ustedes aquí estos tres verbos que Juan utiliza. Y esto para nosotros es de suma importancia porque tiene que ver también con nosotros. El apóstol Juan, como testigo de primera mano, menciona y utiliza estos tres verbos diciendo de que ellos lo vieron y lo que ellos vieron testificaron y anunciaron. Bien, el apóstol Juan lo que él vio testificó y anunció. Para enfatizar que él y los demás apóstoles tenían experiencia directa con Cristo y fueron encargados de dar un testimonio fiable de su mensaje de vida eterna. Así que esto fue lo que Juan dio testimonio acerca de su experiencia con el Señor Jesús y los demás discípulos. Miren ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra visto, aquí este verbo que utiliza Juan, aquí en este verbo utiliza nuevamente la palabra orao. Es decir, decimos la palabra orao en cuanto al sentido de la vista, ¿no es cierto? Así que enfatiza Juan que él mismo veía con sus propios ojos la vida que se había revelado. Esto no era un rumor, sino que Juan dice que él estuvo como testigo presencial de primera mano viendo la vida, es decir, viendo a nuestro Señor Jesús. También continúa diciendo que esto testificamos, dice él. Y Juan, él dice que realmente había visto a Cristo, él era un testigo ocular confiable. Y luego dice, os anunciamos.
Esto quiere decir de que Juan no solo habló desde la experiencia, sino con autoridad apostólica. Juan transmitió un mensaje de significado eterno. El corazón de ese mensaje era que vi. El corazón de ese mensaje es que él decía toqué, él decía escuché, él decía palpé la vida eterna, es decir, a nuestro Señor Jesús. Esta progresión en tres partes, ver, testificar, proclamar, describe el discipulado personal que consiste en experiencia, convicción y declaración audaz. Hermanos, esto es lo que hoy para nosotros viene a ser el discipulado. Cuando nuestro Señor Jesucristo agarró y estando Él, habiendo nuestro Señor Jesucristo resucitado, se le apareció a sus discípulos, capítulo 28 de Mateo. Él le dice: toda autoridad me ha sido dada, dijo Jesús primeramente. Verso 19, ¿no? 18. Toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id y proclamad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñad todas aquellas cosas que yo les he enseñado. Hermanos, cuando nosotros cumplimos la palabra del Señor, cuando el apóstol Pablo dice: yo he visto, yo testifico y yo ahora proclamo, eso es lo que también el creyente, es lo que nosotros, cada uno de nosotros debemos de hacer en el proceso del discipulado. Estas cosas son importantes que nosotros aprendamos. Hermanos, cuán importante es de que cada creyente no solamente haya tenido la experiencia de la conversión, la experiencia de haber nacido de nuevo, de haber sido regenerado por el Señor Jesús, sino que también es tan importante para el creyente en tener un tiempo de ser discipulado, de crecer. Porque lo que viene a ser la regeneración, como nuestro Señor Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Toda persona que viene a ser regenerada es como un bebé espiritual y necesita de cuidados especiales. ¿Quién ha visto algún niño de que nazca y se lo deja a ese niño a su libre albedrío a ver qué hace el niño para cuidarse? ¿Habría alguna persona que esté siendo cuerda y con sus 5 sentidos haga eso para con un bebé recién nacido? Lógicamente que no. No podría existir eso. Y quien lo haga evidentemente sería una mala madre, ¿no? Pero lo cierto es, lo normal es que cuando un bebé nace, recibe aquellos cuidados especiales que necesita un bebé recién nacido para que este bebé sea de un recién nacido y en este proceso de crecimiento. De la misma manera viene a ser el creyente nacido de nuevo. Un creyente nacido de nuevo, un creyente que tiene sus primeras experiencias en conocer al Señor, en haber sido regenerado, necesita esos cuidados especiales. Y el apóstol Juan justamente pasó por eso con nuestro Señor Jesús. Ese tiempo que nuestro Señor Jesús agarró y ellos creyeron en el Señor Jesús por lo que Él hizo, por lo que Él era y por lo que Jesús murió y resucitó por ellos. Todo esto, en todo este proceso el Señor Jesús discipuló. El Señor Jesús tuvo todo este tiempo para discipular a aquellos quienes lo habían seguido a Él. Y de la misma manera nosotros, hermanos, también necesitamos ser discipulados. A esto es lo que el apóstol Pablo muestra como el centro del discipulado. A esto es lo que Juan describe el discipulado personal, que consiste en esta experiencia, en esta convicción y declaración audaz. Hermano, mi persona como pastor de esta iglesia realmente está muy interesada en poder pasar por un proceso de discipulado a todos aquellos hermanos quienes realmente deseen crecer espiritualmente. Hermanos, necesitamos crecer. El Señor no nos ha dado a nosotros la vida eterna para que estemos con una actitud pasiva. En realidad, un creyente que tiene una actitud pasiva debería de pensar seriamente si realmente es hijo de Dios. Porque no es por una acción o por emocionalmente sentirnos bien de que podamos creer y mantener el hecho de que decimos que somos creyentes. El Señor, por su palabra, nos muestra N cantidad de veces y como una verdad absoluta,
de que todo creyente es verdaderamente hijo de Dios cuando sigue al Señor Jesucristo. Por eso es que le llamaron discípulos y por eso es que le llamaron cristianos, justamente ¿por qué? Porque seguían al Señor Jesús. Por tanto, toda persona que dice ser cristiana, pero que no sigue al Señor Jesucristo, tiene evidentemente que poner en tela de juicio su salvación. Además de que la palabra de Dios dice de que el Espíritu Santo pone certeza en cada uno de aquellos quienes son sus hijos. Así que, hermanos, esto es lo que el apóstol Juan menciona aquí con respecto al discipulado. En el punto 2e podemos ver de que Juan menciona la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna que estuvo con el Padre desde la eternidad apareció en la tierra en la persona de Jesucristo. Juan y los demás apóstoles le vieron con sus propios ojos. Miren ustedes lo que nos dice allí Juan 1.1, ¿no? ¿Recuerda usted lo que dice allí en Juan 1.1? Vamos allí, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. ¿Qué es lo que nos dice allí la palabra? Dice allí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que, hermanos, la vida eterna estaba con el Padre, y cuando el Padre agarró y habló, cuando el Padre gesticuló un verbo, sea esto, allí estaba nuestro Señor Jesús. El verbo fue hecho carne. Nuestro Señor Jesús. Filipenses dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se quitó de su deidad, más o menos como cuando tenemos frío y estamos enchompados, pero de pronto el frío se va yendo y ya sentimos que no tenemos necesidad del frío y nos quitamos lo que nos cubre. El Señor Jesús se quitó de su deidad gloriosa para venir de los cielos y humanizarse, nacer de una mujer y llegar a ser humano sin dejar de ser Dios, porque fue 100% Dios y 100% humano. Cristo, la fuente y encarnación de la vida eterna, fue enviado desde el Padre y dado a conocer a la humanidad. Juan demostró de forma concluyente que Jesucristo es ambos, el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es lo que nos dice allí en 1 de Juan capítulo 5, verso 20. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna, y esto para nosotros es de suma importancia también entender, la vida eterna no es solo algo que Jesús da. La vida eterna es quien Jesús es. Jesús mismo es la vida eterna que nos fue revelado por Dios. El propósito de la encarnación era hacer visible y accesible la vida eterna para todos los que quisieran creer. Cuando uno de sus discípulos le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. El Señor Jesús le dijo, oye, tanto tiempo he estado contigo y aún todavía no has conocido al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Veamos a ver lo que nos dice ahorita Colosenses capítulo 3, verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así es, ¿no? Vemos también allí la expresión vida eterna. Apunta a algo más que una vida sin fin. Y hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón y orar al Señor en que eso sea una realidad en nuestras propias vidas. Miren esto y por favor saboréenlo mientras lo leen con sus mentes. La vida eterna es tanto una cantidad como también una calidad de vida. Y esta es la vida eterna, nos dice allí en Juan 17:3.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miren lo que dice Juan 10:10 y Juan 14:6. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren esto, hermanos, qué lindo el tema de saborear, lo decía yo hace un momento, en el sentido de que la vida eterna, hermanos, no consiste desde nuestra muerte física. La vida eterna no está desde nuestra muerte física en adelante. La palabra de Dios nos indica y nos da esperanza clara de que todos sus hijos vamos a vivir una eternidad en su reino. Estaremos con Él. No será una vida simplista, una vida de no saber qué hacer allá. Cada uno de nosotros, sin duda alguna, tendrá su labor delante de Dios, en la cual lo vamos a glorificar a Él. Estaremos una eternidad con Él. Seremos testigos de su gloria eterna de manera permanente. Vamos a disfrutar en todo momento. Ahora, esta vida eterna, hermanos, no empieza desde la muerte. Esta vida eterna empieza desde el mismo momento en el cual nosotros fuimos regenerados por Él. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La palabra del Señor, cuando utiliza esta manera del nuevo nacimiento o de la regeneración, utiliza una voz en aoristo. Esa voz en aoristo significa de que a partir de ese nuevo nacimiento en adelante, ese creyente tiene salvación, ese creyente ha sido justificado, ese creyente ha sido redimido, ese creyente ha sido perdonado, ese creyente a partir de ese momento en adelante tiene vida eterna. Y Jesús dijo, como se acaba de leer en Juan 10:10, yo, dijo Jesús, he venido para dar vida y vida en abundancia. Esto para el creyente significa una vida con propósito, una vida con sentido, una vida con significado. Ya no una vida en la cual antes necesitábamos hacer cosas que nos puedan llenar un poco. Hagamos un bailongo, una fiesta y divirtámonos, bailemos con la banda y para que estemos allí. Me daba tristeza cuando fuimos para Lomerío y disfrutamos del campamento y luego ya nos estamos de venida y tuvimos que pasar por un pueblo allí, San Antonio de Lomerío, la capital. Nos tuvimos que quedar ahí porque la flota estaba fregada, así que se pusieron a componer y estábamos en el centro de San Antonio de Lomerío y estábamos siendo testigos. La gente emborrachándose para sentir, entre comillas, un poco de diversión. La gente pagando una banda para que así con los ojos todos medio turbados y medio estaban allí ellos bailando. Los niños entre medio que no sabían qué hacer, mirando a sus padres y su madre agarrándole, vení bailemos que esto es divertirse, ¿no? Llevando a la niña que no quería bailar con su mamá, pero ella allí borrachita y dándole vueltas al baile con la banda. Ellos tenían que hacer eso para, entre comillas, disfrutar de la vida. El creyente no necesita absolutamente de nada de eso. El creyente no necesita esas cosas para disfrutar, entre comillas, de la vida. El Señor Jesús dijo, todo aquel que cree en mí, de él saldrán como raudales de agua viva, raudales de agua viva. Todo aquel que verdaderamente cree en el Señor tiene una vida llena, con propósito de sentido, porque es Dios quien llena ese vacío. Es un vacío, dice, que es justamente la ausencia de Dios mismo, que cuando Dios ingresa a esa vida de esa persona, lo llena completamente. Y eso es lo que Dios ofrece cuando habla de la vida eterna. Eso es lo que Dios da a todo creyente. A eso es lo que el apóstol Juan se refiere. Cuando habla de la vida eterna, a eso es lo que el Señor ha dado a todo creyente. En la encarnación, con Dios tomando forma humana en carne, es como la vida eterna entró en la historia humana. El enfoque aquí no está simplemente en el hecho de que Jesús se hizo humano, sino en lo que logró el hecho de ser humano. Aquí veamos algo, miren esto, lo que Dios logró en el hecho de que Él se hizo humano, se humanizó.
Quiero mostrarles esto. Yo sé que alguna vez lo hemos leído acerca del pariente redentor que está dentro del Pentateuco, en Levítico principalmente. Nos dice de que una de las cosas que Jesús logró al humanizarse, al ser uno como nosotros, es que nuestro Señor Jesús vino a ser nuestro pariente redentor. ¿De qué manera? Jesús es un ser humano, no un ángel ni ningún otro ser, sino que es descendiente de una mujer. Génesis 3:15, allí nos habla de que Dios le dijo a la mujer de que nacería de la simiente de la mujer, nacería alguien que le daría un golpe en la cabeza a la serpiente, ¿no? Y allí también Hebreos nos habla acerca de esto, de lo que significó para Jesús hacerse humano. Vamos a Hebreos capítulo 2, versos 9 al 18. Miren esto, qué precioso es lo que la palabra nos dice con respecto a la humanidad de nuestro Señor Jesús. Capítulo 2, verso 9 al 18. Nos dice así, lo vamos a tratar de leer lo más pronto. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual... me estaba yendo a otro lado. Capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a que él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que nuestro Señor Jesucristo es nuestro pariente redentor, porque Él, siendo Dios, vino y se hizo un ser humano como nosotros, vivió entre nosotros, sufrió como nosotros, fue tentado como nosotros, tuvo pruebas más allá de lo que nosotros hemos tenido, y en todo Él dice que vivió una vida perfecta. Y por esa perfección de vida, por su perfección, por su sangre dada por nosotros, es que Él se constituyó para nosotros nuestro pariente redentor. ¿Qué significaba ser pariente redentor? ¿A qué es lo que se refiere en Levítico con el tema del pariente redentor? Permítame leerle aquí algo que habla acerca de él. Un pariente redentor, que viene del hebreo goel, era un pariente masculino cercano que tenía el deber de rescatar o proteger a un familiar en necesidad. Bajo la ley del Antiguo Testamento podía redimir la propiedad de un pariente, casarse con una viuda para preservar la línea familiar, o liberar a un familiar de la esclavitud o del peligro. Esto está en Levítico 25, versos 25 al 55, o Ruth capítulo 3 y 4. En un sentido más amplio, este término apunta hacia Cristo. Cristo es nuestro pariente redentor definitivo, quien al hacerse nuestro pariente mediante su humanidad, nos redimió del pecado y restauró nuestra herencia. Todo aquello que se nos había sido quitado por Satanás, cuando Dios agarró y le dijo al hombre, tú debes agarrar y administrar todo lo que aquí yo te estoy dando. Gobierna el mundo. El hombre vino a ser como aquel, ¿cómo podríamos llamar? Aquel que administró el mundo entero, toda la creación en el planeta Tierra, Dios se lo dio al hombre para que él administrara. Pero cuando el hombre pecó, en el momento en que el hombre pecó, lastimosamente esto vino a ser cedido a Satanás. Por eso es que la Biblia menciona de que Satanás es el príncipe de este mundo.
Satanás ha venido a ser el gobernador del mundo y él es el que prácticamente destruye a la persona, destruye las familias. El ladrón, haciendo una referencia a Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que Satanás hace con la vida de las personas. Y nuestro Señor Jesús vino a constituirse en nuestro Goel, en nuestro pariente redentor. Él dio su vida por nosotros, para que por medio de Él nosotros tengamos vida. Tuvo que hacerse como nosotros, un ser humano común y corriente, pero por medio de Él todos nosotros hemos venido a ser liberados del pecado. Nuestro Señor Jesús es el gran sumo sacerdote, porque Jesús es tanto plenamente Dios como también plenamente hombre. A esto es lo que la Biblia llama la unión hipostática. Es lo que nosotros denominamos en cuanto a conocimiento teológico, la unión hipostática. Él es la única persona elegible en todo el universo para representarnos fiel y eficazmente ante Dios. Solo Él califica para servir como mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Dice allí en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador, ¿no?, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿No es cierto? Así que nuestro Señor Jesús es el gran sumo sacerdote. También nos menciona aquí de que Jesús es el administrador teocrático perfecto. Dice allí, mirando hacia el futuro, la encarnación de Jesús le califica de forma única para gobernar sobre toda la creación. Su encarnación es esencial para que pueda ocupar el lugar de Adán como el postrer Adán. Vamos a nuestras Biblias. 1 Corintios, capítulo 15, verso 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿no? Así que nuestro Señor Jesús es aquel que tiene la capacidad de gobernar, como Él mismo dijo en su palabra, toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, nuestro Señor Jesús en su segunda venida será prácticamente el administrador, el gobernador del mundo entero. Eso es nuestro Señor Jesús. Jesús cumplirá el diseño original de Dios para la humanidad, que es reinar en justicia sobre todo el mundo, ¿no? Según como nos indica Génesis 1, 28 al 30 y Apocalipsis capítulo 11, verso 15. ¿Qué nos dice allí Apocalipsis capítulo 11, verso 15? Dice, el séptimo ángel tuvo la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nuestro Señor Jesús, queridos hermanos, hoy el mundo, los gobernantes, muchas veces, hermanos, cuando miramos hacia la política actual, nos viene una animadversión, nos viene hasta incluso una actitud de pesimismo frente a todas las cosas en las cuales estamos siendo testigos de que nuestros gobernantes están permitiendo. Pero eso, hermanos, cuando nuestro Señor Jesús regrese, dice la palabra, Él va a gobernar en justicia. Él va a gobernar en justicia. Él gobernará delante con todos aquellos quienes han creído en Él, todos quienes nacieron de nuevo, cuyos nombres están registrados en el libro de la vida. Estaremos con Él y reinaremos con Él, dice la palabra. Bien, hermanos, hay todavía, lastimosamente no he podido cumplir con el todavía me quedarían como unos 10 minutos más de continuar, pero vamos a tener nomás que dejarlo allí porque nos comió el tiempo. Vamos a continuar la siguiente semana. Bien, recordemos, nuestro hermano Francisco nos va a estar enviando al grupo de WhatsApp este segmento. Así que si por ahí alguno nos ha faltado rellenar alguna parte, no nos preocupemos, solamente tomémonos un tiempo para agarrar y rellenar. Este segmento en particular, hermanos, es importante. Hay mucha verdad aquí, bastante fuerte, y es necesario que lo asimilemos con un poco de quietud, de tranquilidad. Así que queremos animarle de que en sus hogares, durante esta semana, hermanos, podamos darle un estudio nuevamente, con lo que va a enviar nuestro hermano Francisco este segmento y con la hoja que tenemos en nuestras manos, para que cada uno ocupe ese momento en la casa
para que poco a poco, pausadamente, en oración, hable con el Señor acerca de estas verdades que nos habla en su palabra. Bien, así que por favor, eso es importante que lo hagamos.